Tema 46. La Celestina. Autoría. Título y edición. La obra se conserva en una tradición textual compleja. La primera versión conocida, la comedia de Calisto y Melibea, consta de 16 actos. Poco después se amplía a 21 y pasa a titularse Tragicomedia de Calisto y Melibea. En los paratextos aparece el nombre de Fernando de Rojas, quien declara haber encontrado el primer acto y haber continuado la obra. Esta afirmación ha generado una larga discusión crítica sobre la autoría, pero para el estudio literario resulta suficiente señalar que el texto combina una posible sección inicial previa con la intervención decisiva de Rojas. El título popular La Celestina revela además un hecho significativo. Aunque la acción amorosa gira en torno a Calisto y Melibea, la recepción ha reconocido como centro de gravedad al alcahueta. Celestina domina la red de intereses de la obra, controla el lenguaje, manipula deseos ajenos y encarna una inteligencia práctica que la convierte en uno de los personajes más poderosos de la literatura española. La obra surge del tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. En una sociedad marcada por el desarrollo urbano, el ascenso de nuevos grupos sociales, la transformación de la cultura universitaria y la tensión entre moral cristiana, deseo individual y realidad económica, no se trata todavía de una obra plenamente renacentista, pero sí de un texto que rompe con la seguridad simbólica medieval. El amor cortés aparece degradado, el dinero organiza muchas de las relaciones, y el mundo se presenta como un espacio conflictivo, inestable y moralmente ambiguo. Uno de los problemas fundamentales de la Celestina es su clasificación genérica. La obra está escrita íntegramente en diálogo, sin narrador externo, y con una clara apariencia dramática. Sin embargo, su extensión, la complejidad de los espacios y la dificultad de representación escénica la alejan del teatro convencional. Por ello, la crítica la ha relacionado con la comedia humanística, género universitario de raíz latina destinado más a la lectura que a la escena. También se ha hablado de novela dialogada, o de obra fronteriza entre drama y narración. Esta indefinición no debe verse como una debilidad, sino como una de sus claves. La obra utiliza la forma dialogada para construir personajes, acciones y conflictos, con una densidad psicológica y social extraordinaria. Su condición híbrida explica buena parte de su modernidad. La denominación tragicomedia expresa asimismo la mezcla de registros. Hay elementos cómicos, grotescos y populares, pero el desenlace es trágico. La obra combina la risa, la parodia, la violencia y la muerte, de modo que el lector percibe un mundo donde lo bajo y lo elevado conviven sin jerarquía estable. Argumento y estructura. Calisto ve a Melibea y queda dominado por una pasión inmediata. Rechazado inicialmente por ella, acude a sus criados, Sempronio y Pármeno, quienes recurren a Celestina para lograr la mediación amorosa. La alcahueta consigue vencer la resistencia de Melibea mediante su habilidad verbal, su conocimiento de los deseos humanos y sus artes de persuasión. Sin embargo, la recompensa prometida provoca el conflicto entre Celestina y los criados, que la asesinan y son ajusticiados. La relación entre Calisto y Melibea se consuma, pero Calisto muere accidentalmente al caer de una escalera. Melibea, desesperada, confiesa su amor a Pleberio y se suicida. La obra concluye con el planto de Pleberio, lamentación final sobre la fortuna, el amor, el mundo y la pérdida de la hija. La obra puede organizarse en tres grandes movimientos. El primero presenta la pasión inicial de Calisto y la entrada de Celestina como mediadora. El segundo desarrolla la intriga económica y erótica, con la captación de Melibea y el enfrentamiento entre Celestina y los criados. El tercero conduce a la catástrofe, donde la cadena de deseos desordenados culmina en muerte y lamento. Esta estructura muestra una lógica de casualidad trágica. Cada personaje actúa movido por su deseo particular, pero la suma de intereses privados desencadena una destrucción colectiva. No hay intervención providencial clara ni restauración moral plena. Hay más bien un mundo entregado al azar, a la fortuna, al apetito
y a la palabra manipuladora. Los personajes. Celestina. Es el gran personaje de la obra, alcahueta, hechicera, antigua prostituta y mediadora social. Posee un conocimiento profundo de los cuerpos, los deseos y las debilidades humanas. Su poder no procede de la nobleza ni de la fuerza, sino del lenguaje. Persuade, promete, amenaza, halaga, improvisa y adapta su discurso a cada interlocutor. Celestina representa un saber marginal y práctico. Frente al idealismo retórico de Calisto, ella conoce la realidad material del deseo. Frente a la autoridad social de los señores, maneja las redes ocultas de la ciudad. Por eso su figura resulta ambigua, es moralmente condenable, pero literalmente fascinante por su inteligencia, vitalidad y dominio escénico. Calisto y Melibea. Calisto aparece desde el inicio dominado por un amor hiperbólico que parodia los códigos del amor cortés, convierte a Melibea en objeto de adoración, utiliza un lenguaje exaltado y se presenta como servidor de una dama idealizada. Sin embargo, su deseo es impaciente, corporal y egoísta. Por eso la obra desmonta la retórica amorosa tradicional. El lenguaje elevado encubre una pasión poco heroica. Melibea, por su parte, experimenta una evolución decisiva. Al principio rechaza a Calisto, pero después asume su deseo con intensidad. No es una figura pasiva. Cuando reconoce su amor, lo defiende frente a los códigos familiares y sociales. Su suicidio final no puede reducirse a simple castigo moral. Expresa también el choque entre deseo individual, honra familiar y un mundo social muy cerrado. Los criados, las prostitutas y el mundo social. Los criados, Sempronio y Pármeno, rompen con el modelo de servidor fiel. Actúan por interés, resentimiento y deseo de beneficio. Junto a ellos aparecen Elicia y Areusa, que amplían el mundo marginal de la obra y ofrecen una mirada crítica sobre las relaciones entre señores y sirvientes. La obra presenta así una sociedad estratificada, pero no idealizada. Todos los grupos aparecen movidos por intereses, deseos y estrategias de supervivencia. Pleberio y Alisa representan el ámbito familiar. Su aparición final adquiere especial importancia porque el planto de Pleberio transforma la tragedia privada en reflexión general sobre el mundo, la fortuna y el amor. Su padre no ofrece una interpretación cerrada, sino un lamento desgarrado que aumenta la complejidad moral de la obra. Los temas: amor, deseo y parodia del amor cortés. El amor es el motor de la acción, pero aparece lejos de la idealización cortés. Calisto habla como amante literario, pero actúa como sujeto dominado por el deseo. La obra contrapone la retórica elevada del amor con su dimensión física, social y económica. Así, las fórmulas como "en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios" muestran una sacralización exagerada de la amada, pero el desarrollo posterior revela la fragilidad de ese lenguaje idealizador. La codicia, el dinero y las relaciones sociales. La codicia articula buena parte de la trama. Celestina, Sempronio y Pármeno no ayudan a Calisto por lealtad, sino por recompensa. La cadena de muertes comienza cuando la alcahueta se niega a compartir el beneficio obtenido. El dinero se convierte así en fuerza estructural de la obra y motor de la acción. Pone en contacto a los grupos sociales, degrada los vínculos entre ellos y revela la pérdida de estabilidad moral. La fortuna, la muerte y la visión del mundo. La obra está atravesada por la presencia de la fortuna y la muerte. Los personajes creen dominar sus planes, pero los acontecimientos se precipitan de manera fatal. La muerte de Calisto, accidental y casi absurda, rompe cualquier expectativa heroica. El planto de Pleberio convierte el final de la meditación amarga sobre la inestabilidad del mundo. «Oh mundo, mundo», exclama el padre, situando la tragedia individual en una visión pesimista de la existencia. Magia, lenguaje y persuasión. Otro tema aparece en la intervención de Celestina, que incluye elementos de magia y hechicería, especialmente en el conjuro a Plutón. Sin embargo,
el verdadero poder del alcahueta reside en la persuasión verbal. Su éxito no depende solo de fuerzas sobrenaturales, sino de su capacidad para leer a los demás y adaptar el discurso a sus deseos. Por eso la obra concede al lenguaje una función central. La palabra crea alianzas, despierta pasiones, encubre intereses y transforma la realidad. Lengua y estilo. La riqueza lingüística de la Celestina procede de la convivencia de registros. Los personajes cultos utilizan un lenguaje retórico, sentencioso y latinizado. Los personajes populares emplean refranes, expresiones coloquiales, insultos, ironías y fórmulas de gran vivacidad. Esta pluralidad da a la obra una extraordinaria fuerza dramática. El diálogo es el procedimiento constructivo fundamental. A través de él se caracterizan los personajes, avanza la acción y se revelan las tensiones sociales. Son frecuentes los apartes, los cambios de tono, los razonamientos persuasivos, las sentencias morales y los refranes. La lengua no es un simple vehículo de acción, es el espacio mismo donde se negocia el deseo, el engaño y el poder. Debe destacarse también el valor de la sentencia y el refrán. La obra recoge una tradición sapiencial heredada de la Edad Media, pero la sitúa en un contexto ambiguo. Las máximas morales no garantizan la virtud, sino que a menudo sirven para justificar intereses particulares. Esta distancia entre palabra, moral y conducta real contribuye a la modernidad del texto. Sentido e interpretación de la obra. La interpretación de la Celestina ha oscilado entre una lectura moralizante y una lectura moderna, centrada en la ambigüedad. Los paratextos insisten en su función ejemplar: advertir contra los peligros del amor desordenado, la alcahuetería y los malos criados. Sin embargo, la fuerza literaria del texto supera cualquier lectura doctrinal simple. La obra no ofrece personajes planos ni una moralidad transparente. Celestina es condenable, pero domina la escena. Calisto es ridículo y trágico a la vez. Melibea es culpable desde la moral tradicional, pero también aparece como sujeto de deseo. Pleberio lamenta, pero no resuelve el sentido del mundo. Esta complejidad explica que la obra pueda leerse como texto de transición. Conserva materiales medievales, pero anticipa una mirada moderna sobre la subjetividad, el conflicto social y la incertidumbre moral. Tradición, recepción e influencia. La Celestina tuvo una recepción muy amplia y dio lugar a una tradición celestinesca en la literatura posterior. La figura del alcahueta se convirtió en arquetipo cultural y literario. Además, la obra influyó en la configuración de personajes marginales, en la representación del deseo y en la importancia del diálogo como instrumento de caracterización. Su lugar en la historia literaria es excepcional. No pertenece cómodamente al teatro representable ni a la novela moderna, pero anticipa rasgos de ambos. Por un lado, su construcción dialogada la aproxima al drama; por otro, su amplitud social, su pluralidad de voces y su exploración de la subjetividad la acercan a la narrativa moderna. Esta posición fronteriza es precisamente una de las razones de su centralidad. Y la bibliografía principal es La Celestina, de Fernando de Rojas, cualquier edición crítica; La originalidad artística de la Celestina, de María Rosa Lida de Malkiel; Estudio sobre literatura medieval castellana, de Deyermont; y Estudios sobre el mundo social y literario de la Celestina, de Stephen Gilman.